y cuando la perdieron, sus imperios sucumbieron y ya no había ninguna esperanza para la sobrevivencia de tal imperio. Hitler pasaba horas y horas mirando esta lanza, estaba fascinado, absorto en ella, y le invitaba a los poderes ocultos que poseían esta lanza para que le poseyeran a él también y controlaran su alma. Él creía firmemente que esta arma, esta lanza, era el puente entre el mundo de las tinieblas y su vida, y quedó embrujado por sus misterios y su poder. Un amigo de Hitler en esos tiempos, llamado Walter Stein, también fue conmovido por estos supuestos poderes de la lanza, y el más grande escritor acerca de la vida de Hitler, el más grande biógrafo de Hitler, llamado Trevor Ravenscroft, escribió al respecto y dijo así en su libro La lanza del destino: Hitler se paraba enfrente de la lanza con el doctor Stein como en trance, como una persona poseída por poderes mágicos. Su cara enrojecía y sus ojos brillaban con un brillo maléfico. Toda su fisonomía parecía ser transformada, como si algún espíritu extraño le hubiera poseído. El doctor Stein, que era de los mejores amigos de Hitler en su juventud, jamás se imaginó que Hitler se iba a convertir en algún día en los canales de los poderes del ocultismo del mismo Lucifer. Poco más de sonido, por favor. Los miembros originales del partido nazi fueron los que le introdujeron a Hitler en el mundo de la profundidad de la percepción espiritual, y el mentor principal de Hitler fue un hombre llamado Dietrich Eckart, quien era un brujo y experto en las artes mágicas y ocultismo, y transformó a Hitler en un demonio. Eckart había enseñado que él había recibido misteriosos y poderosos poderes ocultos, y que él era, le dijo un espíritu, el que prepararía el camino del futuro anticristo de la humanidad, el futuro anticristo del mundo, que sería el vaso de Satanás para conquistar el mundo y llevar a la raza aria a la gloria. Esto fue escrito en el libro de Ravenscroft, en la página 92, La lanza del destino, en 1982. Hitler después leyó al autor Ralph Mannheim, que fue famoso por su libro Los protocolos de los hombres sabios de Sion, donde este hombre decía que se iba a levantar un anticristo que iba a perseguir a los judíos. Y cuando Adolfo Hitler subió al poder del partido nazi, él estaba convencido que él era el canal de los poderes de Lucifer, que él era el canal del doctor Stein, y que él cumpliría la profecía de ser el futuro emperador mundial. Adolfo Hitler tomó el poder del partido nazi en 1921, y el mismo año en que celebraba sus 33 años, la misma edad, él decía, que tenía Cristo cuando comenzó su ministerio terrenal. Para estos tiempos, Hitler estaba totalmente involucrado, sumido y embriagado con libros de magia, de parapsicología, de ocultismo, de brujería y de vibraciones cósmicas. Al igual que el anticristo que vendrá, Hitler estaba totalmente demonizado y controlado por los poderes del mal. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, la Biblia dice respecto al futuro anticristo: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí encontramos que la Biblia le llama a Lucifer el dragón, le llama la serpiente antigua, le llama el engañador del mundo entero. Y en Apocalipsis 13, versículo 4, la Biblia dice que la humanidad adorará al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La Biblia nos muestra que cuando el mundo
alemán, 80 millones de alemanes, se paraban enfrente de Hitler y le decían, ¡Hi Hitler!, estaban saludando al mismo Satanás. Y la mayor parte de los alemanes, sin saber que ese hombre estaba controlado enteramente por poderes ocultos y por espíritus inteligentes de maldad. Todos los que conocieron a Hitler en esos tiempos estaban convencidos de sus poderes ocultistas. Por ejemplo, Augusto Kubitschek, quien vivió con Hitler en Viena, escribió: parecía como si otro ser o espíritu hablara a través de él, pues estoy seguro que no era Hitler quien hablaba esas palabras, sino como si él mismo sabía que fuerzas extrañas le poseían y le controlaban. Otro hombre llamado Röschning, quien fue de los asociados de Hitler, pero que más tarde desertó y se unió al Partido Británico y se convirtió en consejero de Winston Churchill, escribió en su libro El Mesías Oculto, publicado por Schuster, Nueva York, en la página 120, y dice estas palabras: Hitler era una especie de medium. No tengo la menor duda de que estaba poseído por fuerzas más poderosas que él mismo, donde Hitler era solamente un vehículo a través del cual operaba el mismo Satanás. Cuando Hitler conquistó Viena y estaba en el poder, se dirigió en la noche a la librería de Hofberg en Viena, Austria, y custodiado por sus soldados, tomó la lanza detrás de la vitrina y exclamó estas palabras: desde ahora siento que poseo el mundo entero en mis manos, y yo seré el futuro Führer y el más grande hombre que saque a Alemania de su identidad perdida. Yo sé que estoy poseído por poderes extraños, pero no puedo evitarlo. Yo seré el último dictador mundial. De acuerdo a Ravenscroft, el biógrafo de Hitler, esta lanza, cuando vino el juicio de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Nuremberg, porque fue hecho en la ciudad de Nuremberg, Alemania, la lanza fue escoltada por los aliados y la regresaron a la iglesia de Santa Catarina en Nuremberg. Y cuando los aliados llegaron a Alemania, ellos la guardaron en una cámara secreta, y esta lanza cayó en manos de los americanos el mismo día que Hitler cometió suicidio en su búnker, y actualmente la lanza se encuentra en la misma librería de Hofberg, Viena, en Austria. Cualquiera de ustedes que la quiera ir a ver está a su disposición desde hace más de 35 años. Vamos a ver a continuación, después de tener este trasfondo de Hitler, la forma como desde 1945 a 1998 ha evolucionado o ha progresado la política, la economía, el comercio y la filosofía. Hitler, sin duda, fue un prototipo, tal vez el más grande, del anticristo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vivía una hiperinflación y los ahorros de los alemanes se convirtieron y se desvanecieron como el polvo. Hitler apareció en la escena mundial como un genio político que acabó con la inflación, sacó a los comunistas y creó nuevas fuentes de trabajo. Le devolvió al pueblo alemán el sentimiento de orgullo e identidad que ellos con los años habían perdido. El anticristo hará exactamente lo mismo, pero a una escala mundial, porque realizará milagros económicos y políticos que capturarán la imaginación de billones de personas que le seguirán ciegamente. Esto está profetizado por el profeta hebreo Daniel en el capítulo 8 de su libro, versículos 23 al 25. Y dice Daniel que escribió hace 2600 años. Esto respecto al anticristo. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido,
en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Erwin Laszlo, del Departamento de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas, citó estas palabras el año pasado, en 1997. La sociedad debe entrar a un estado de inestabilidad crítica para dar paso a la evolución de un nuevo hombre. Una crisis mundial será la que ocasione el surgimiento de una nueva era. Muy pronto seremos los maestros de nuestro propio destino. Aquí encontramos que una vez desestabilizado el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, el anticristo obtendrá el poder. Y exactamente igual que Hitler, el anticristo estará controlado por poderes satánicos de maldad. Marlene Ferguson, la más grande líder de la nueva era en Estados Unidos, escribió en su libro La conspiración de Acuario estas palabras: un cambio está por suceder en el mundo. No será un nuevo sistema, sino una nueva mente. Existe ya un movimiento subterráneo que ha comenzado a cambiar la sociedad, una transformación de la conciencia. Damas y caballeros, ¿qué cosa es la nueva era? ¿Cuáles son las filosofías que están en la escuela de tus hijos, en la secundaria, en la preparatoria, en las universidades? El 90% en la televisión, el 90%, el 95% en los periódicos y revistas. ¿Y qué es lo que se enseña a nivel político? ¿Y qué es el trasfondo y el fundamento de los nuevos economistas y políticos del siglo XX? La nueva era es un movimiento filosófico, religioso, que ha tomado ideas de todas las religiones y de todas las filosofías sin ninguna consistencia o evidencia racional. Se enseña principalmente en la nueva era que el camino para la paz y el significado para la vida se encuentra en las religiones orientales, en la meditación trascendental, en el yoga, en la reencarnación, en la transmigración, en la deidad, que cada uno de nosotros somos dioses y que todos tenemos el potencial de ser dioses. El problema, dice la nueva era del ser humano, no es el pecado, sino la ignorancia, porque si conocemos y descubrimos nuestra divinidad, porque todos somos dioses, podremos traer la paz mundial. ¿Cuáles son pues las doctrinas de la nueva era que están pavimentando el camino para el futuro anticristo? Voy a enumerarlas a continuación y las vamos a ir estudiando una por una. La primera es la transformación de la conciencia humana. La segunda, creer que somos dioses. La tercera, creer en la naturaleza espiritual del ocultismo. La cuarta, creer en una unidad mundial de todas las religiones. 5, optimismo de que el mundo va a mejorar. 6, intolerancia a cualquier grupo que se oponga a la nueva era. 7, la manipulación mental que existe actualmente en la música subliminal y en los cassettes para que te puedas autosuperar en las doctrinas de la autoestima y del positivismo. Y 7, 8 lugar, en la creencia en la reencarnación. Veamos en primer lugar la transformación de la conciencia humana, el movimiento de la nueva era. Enseña que los seres humanos podemos ser cambiados y transformados para ver la realidad en una nueva dimensión.
la mente humana enseñan, tiene poderes latentes igual que lo que enseñan los gurús. La misma doctrina del Dalai Lama, la misma doctrina de los lamas del Tíbet, que tenemos poderes y que podemos convertirnos en algo que controle y transforme el universo. El hombre está en un periodo de evolución universal porque está dejando el antiguo mundo para incorporarse al nuevo mundo. Escuchen lo que dice Marlene Ferguson, la más grande líder de la nueva era en Estados Unidos. De acuerdo a mis pensamientos y a lo que me han comunicado mis espíritus, escribe Marlene Ferguson, hay dos maneras de evolucionar. Uno, a través de la meditación trascendental. Dos, a través de drogas psicodélicas. Ya vimos cómo Hitler fue lanzado al mundo espiritual, precisamente a través de ¿qué? Hitler fue lanzado al mundo espiritual a través de las religiones orientales, a través del ocultismo y lo mismo que enseña actualmente la nueva era. Hitler también experimentó la meditación porque él entraba en estados de éxtasis y probó drogas mezcladas con la mescalina que le provocaban alucinaciones y visiones sobrenaturales. Eckhart, el más grande líder de Hitler, su maestro en brujería, quien le indujo en estas experiencias, dijo antes de morir en 1923, de acuerdo al escritor Ravenscroft en la página de su libro número 91. Eckhart dijo antes de morir: sigan a Hitler, yo lo he iniciado en los secretos divinos del Medio Oriente. Yo le he abierto los centros de la visión y le he dado los medios de la comunicación con los poderes del más allá. No lloren por mí, porque yo he influenciado a Alemania y a la historia más que cualquier otro alemán. Más tarde, cuando Hitler llegó al poder, se unió a la Sociedad del Thule, un grupo satánico iniciado en la transformación esotérica. Esta Thule era una isla legendaria donde estuvo supuestamente la Atlántida y donde espíritus de las montañas de las Himalayas viajaban a la isla del Thule y a las personas que estaban en la sociedad del Thule les transmitían poderes psicodélicos, sobrenaturales, parapsicológicos, para poder entrar en contacto con la realidad de la cuarta dimensión, o como ellos le llaman, la conciencia universal. Los miembros de la sociedad del Thule creían que todos podemos tener energía a través de contactos con los extraterrestres y que la raza aria era la escogida por los extraterrestres para gobernar el mundo. Esta filosofía Hitler la absorbió, Hitler la digirió, Hitler la asimiló y cuando estuvo en el poder quiso matar a todos los judíos y levantar una raza superior en el mundo que le llamó la raza aria, con el propósito de que cumpliera las profecías de los espíritus que le habían dicho que en la sociedad del Thule gobernarían el mundo. Por eso cuando Hitler se paraba en Alemania, ¿qué le decía a los alemanes? ¿Recuerdan ustedes? El Tercer Reich durará ¿cuánto? 1000 años. Imagínate que escuches a un político que te diga que el gobierno de México va a durar 1000 años. Lo primero que vas a decir es: ¿de cuál fumó? Pero 85 millones de alemanes lo creyeron, damas y caballeros. Y aunque parezca difícil de creerse, está en la historia. Hitler estaba convencido que duraría 1000 años su imperio. ¿De dónde sacó él estas marihuanadas a la luz del siglo XX? Del trasfondo ocultista y convencido de los poderes que lo habían poseído. El anticristo va a experimentar una transformación igual a la de Hitler mediante poderes otorgados por el mismo ser maligno que se los dio a Hitler. Dice Daniel capítulo 8 versículo 24: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y en Apocalipsis capítulo 13
Versículo 7, la Biblia dice del anticristo: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice el versículo 4, y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia. La bestia en Apocalipsis es el anticristo en el capítulo 13. Vemos pues que Satanás hace 2000 años al Hijo de Dios le ofreció lo mismo. Y le dijo: yo te ofrezco los reyes del mundo, los reinados y la gloria, si tú te hincas y me adoras. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo no vio el reino temporal que nos ofrece el diablo todavía. Cristo no vio las cosas que no duran, el pecado y la autodestrucción a la cual somos sumergidos cuando abandonamos la Biblia y la palabra de Dios. Cristo vio el reinado que viene después del anticristo y que junto con él reinaremos los que hayamos puesto nuestra fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Satanás le continúa ofreciendo lo mismo a todos los seres humanos. Uno de los grupos más famosos de este siglo, llamado los Beatles, que tuvieron su origen en Liverpool, en Inglaterra. El cantante principal, el líder de ellos que fue asesinado, llamado John Lennon, tuvo una visión donde él dijo que él era más grande que Jesucristo. Y en la visión que él escribe, dice que le dijeron que fueran al Medio Oriente con los lamas, y se fueron los Beatles a los lamas al Medio Oriente. Y cuando regresaron a Europa, lo primero que hicieron fue decirle a los jóvenes: viva la marihuana. Y en la década de los 60, todos nosotros somos testigos como en el 60 a los 70 comenzó la drogadicción como jamás en la historia en el mundo entero. Antes de los 60, pocos jóvenes con trabajo se tomaban una cerveza. Pero de los 60 para acá, la marihuana se hizo popular. Después vinieron los hongos alucinantes y los peyotes y los que vendía aquí doña Sabina en Oaxaca. Y después vinieron las drogas psicodélicas y las películas psicodélicas. Entraron los grupos mucho más pesados del heavy metal, como Judas Priest, como Ozzy Osbourne, hombres y muchachos totalmente poseídos por demonios, como los Rolling Stones, ofreciéndole a los jóvenes lo que el diablo le ofreció a Cristo, lo que le ofreció a Hitler y lo que le ofrecerá al anticristo: el poder, la fama y todo, sin contar el precio, nuestra autodestrucción. En segundo lugar, creer en la deidad humana. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4: el anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra anticristo, en su raíz etimológica, tiene dos significados. Anti, el prefijo griego, significa en lugar de, y también significa en contra de. Entonces el anticristo significa un hombre que se va a poner en el lugar de Cristo. Él se va a hacer llamar que Él es el Mesías y convencerá a Israel que Él es el Mesías, y los judíos serán engañados principalmente. Y en segundo lugar, es un hombre que estará en contra de todas las enseñanzas y verdades absolutas que están escritos en este santo libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Y el ataque que la Biblia tiene ahorita en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión, están preparando el camino para que todos los seres humanos que en esta época no crean en la sangre derramada en la cruz del Calvario, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, adorarán al anticristo como adoraron hace 50 años a Adolfo Hitler. Creer que somos dioses es el absurdo, el pensamiento más retrógrada, irracional, animal e insanidad mental más grande que un ser humano pueda atentar. ¿Quién fue en este siglo el que levantó la filosofía
más que en cualquier otro siglo, del ateísmo. Un filósofo alemán que influyó en Hitler llamado Friedrich Nietzsche. Este hombre escribió El Anticristo, escribió Zaratustra, donde decía: Dios está muerto. La actriz de cine más grande en Estados Unidos, directora de La Nueva Era en California, Shirley MacLaine, en su serie de televisión que tiene cada semana acerca de la nueva era, un día comenzó en la playa a ir gritando por todos lados y gritándole a todo mundo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y aunque parezca irracional, la raza humana está actualmente lista para creer que somos dioses, filosofía que tiene sus antecedentes en la nueva era. Los césares romanos creyeron que eran dioses y se mandaron a adorar como dioses. Aníbal, el conquistador, Alejandro el Grande, Hitler y la nueva era se han creído y creen que son dioses. Los gurús creen que somos dioses. El Dalai Lama le dijo al Papa hace 4 años que él era Dios en la carne. Y vivimos una época de racionalización, de tecnología, de avances científicos. Pero somos enanos mentalmente. Nos jactamos y nos ensoberbecemos de que hay tantos doctorados y tantos títulos que están ofreciendo por todos lados, pero nunca la raza humana, como en esta época, había estado sumida en el absurdo y en la irracionalidad para llegar a creer, como creyeron con Hitler, de que somos dioses. Y todos los gurús y toda la filosofía de la nueva era está basada en que somos dioses o llegaremos a ser dioses algún día. En tercer lugar, creer en la naturaleza del ocultismo. Es increíble el resurgimiento moderno de las ciencias ocultas. ¿Saben ustedes que hace algunos años ni siquiera era popular creer en milagros? Porque la filosofía del materialismo atea enseñaba que solo la materia existe. No hay espacio en el universo para creer en un Dios, ángeles o demonios. Todo fue reducido hace algunos años a la materia y a la energía, pero no en los últimos 30 años, donde de una forma espectacular por todos lados hay películas de brujería, cosas de brujería, la ciencia se oculta, los presidentes de las naciones, los artistas de cine están metidos en el espiritismo, en vibraciones cósmicas, en el más allá, en hacer contacto. Ha resurgido otra vez en el mundo el interés por las ciencias ocultas. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 10, el apóstol Pablo respecto al anticristo. El anticristo vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 10, nos prohíbe que ni siquiera vayas a que te lean la mano, ni que te lean el café turco, ni que trates de comunicarte con tu tío o con tu mamá, ni que te metas en las cartomancias ni en el ocultismo. La Biblia prohíbe el involucramiento de los seres humanos en las ciencias ocultas. Y dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Cualquier persona en esta mañana o por la televisión que nos están viendo que practique el ocultismo delante de Dios es un pecado muy grande. Sin embargo, los tiempos han vuelto a cambiar. Una encuesta reciente por la Universidad de Chicago acaba de demostrar que el 67% de los americanos creen
en las ciencias ocultas, el 29% creen en la reencarnación, el 42% creen que se puede hacer contacto con los extraterrestres y también con los muertos. Docenas de libros de la nueva era manifiestan la dimensión espiritual del ocultismo. Escuchen estos títulos de los libros de la nueva era que están en Sanborns: Estados de trance y sanidad, Siendo más que un psíquico, milagros y otras realidades, cómo ser tu propio sanador. Yo creo en las ciencias ocultas. Yo y Lucifer somos la misma persona. Ve ahorita al acabar el desayuno y si lo quieres comprar está en Sanborns y en todos los VIPs. Los libros de la nueva era. En cuarto lugar, creer en la unidad religiosa. La nueva era enseña fervientemente el globalismo, la creencia de que los problemas masivos de la humanidad solo pueden ser solucionados a través de la unidad de todas las naciones bajo una sola religión. Pero ¿cómo puede ser esto logrado? Escucha lo que dice el investigador Mortimer J. Adler del Instituto Aspen, y él dice esta solución. Número 1, la paz mundial es imposible sin un gobierno mundial. 2, el gobierno mundial es imposible sin un sentido de comunidad mundial. 3, la comunidad mundial es imposible de ser creada sin una unidad en una sola religión. En otras palabras, no podemos llegar al globalismo a menos que todo el mundo crea lo mismo. Así pues, dicen los de la nueva era, hagamos a un lado las doctrinas de la Biblia y las discusiones teológicas y vamos a crear una nueva religión y que todas las religiones se unan alrededor del Papa Romano. En esto están de acuerdo los árabes, el Islam y la mayor parte del judaísmo, en centrar las religiones bajo un solo hombre. Y el hombre que más ha luchado porque todas las religiones se unan alrededor es precisamente el Papa Juan Pablo II, actualmente el emperador de Roma. Damas y caballeros, Jesucristo enseñó exactamente lo opuesto. En Juan 14:6, Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús enseña en la Biblia que cualquier camino que los hombres enseñemos, que no sea Él, son caminos que conducen a la muerte, a la confusión y a nuestra destrucción. No es verdad, dice la Biblia, que todas las religiones llevan a Dios. Jesús dice: soy yo el que llevo a Dios, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Mateo 11, 27 y 28. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice: porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Pero la filosofía actual e internacional de la nueva era tiene el objetivo y tiene el fin de atacar y de destruir los fundamentos de la Biblia. Y nosotros, los que nos llamamos cristianos, la mayoría no conoce ni siquiera el origen del cristianismo. No sabes ni en qué estás parado. Hay cristianos, yo conozco, que son brujos. Van a misa y van al teposteco a que les lean las cartas. Hay cristianos que son masones y dicen que son cristianos. Hay otros que van a la dianética y son cristianos. Y Jesucristo nos dice que no podemos servir a dos hombres, porque todos los sistemas de filosofía del mundo están en total contraposición con las enseñanzas de la palabra de Dios. El creer que nosotros podemos unirnos es una de las herejías más grandes que existen en la humanidad. Número 5, optimismo de la era futura. Por todos los periódicos que he leído en los últimos 15 días y revistas, se está enseñando
que el mundo no va a ser destruido en el año 2000, que son tonterías de los cristianos y de las profecías, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, las personas que están sacando estos artículos de que no va a ser destruido el mundo en el año 2000, ¿han leído a Nostradamus? ¿Por qué a Nostradamus sí le creen y no le creen a la Biblia? En una cosa estamos de acuerdo: la Biblia no da fechas. Y el que diga que en el año 2000 se equivoca, porque no hay una fecha en la Biblia. Sabemos nada más que cuando se firme en el Medio Oriente la paz entre los árabes y los judíos, es lo único que la Biblia nos da como señal. Cuando un hombre haga la paz entre los judíos y entre los árabes, este hombre es el futuro dictador mundial, el anticristo. Mientras este evento no se lleve a cabo históricamente, no crean ninguna fecha, porque los que dan fechas son falsos profetas. En eso estamos de acuerdo, pero sí sabemos que tal vez algunos años pasando el año 2000, nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria con todos sus santos por todos nosotros. Aunque no sabemos la fecha ni el año, sí sabemos que se acerca una era en la que Cristo traerá la paz. Pero los miembros de la nueva era dicen esto: vamos dejando la era de Piscis y entramos a la época de Acuario. El mundo se va a mover hacia la paz y la democracia, y a través del desarrollo de nuestra divinidad y potencialidades lograremos un mundo perfecto. Tendremos la paz. No necesitamos a Dios, nosotros somos dioses, y con nuestra inteligencia y con nuestra potencialidad podemos levantar el mundo y traer la paz universal bajo un nuevo gobierno mundial. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5:3: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7? Cuando hayan acabado su testimonio, entonces se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos, y el anticristo tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Damas y caballeros, puesto que el Medio Oriente es la zona geográfica más peligrosa del mundo, el anticristo hará un pacto satánico con Israel, Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5, y entonces los árabes y los judíos por 7 años, entre comillas, van a tener paz, y el anticristo lo quebrantará a los 3 años y medio, entrará al templo y se proclamará a sí mismo Dios y unirá a todos bajo una bandera religiosa internacional. Número 6, intolerancia a los que se opongan. El futuro gobierno mundial va a ser inclusivo y no va a permitir que ninguna otra religión gobierne. Todos podrán mantener sus creencias mientras acepten las doctrinas del anticristo. ¿Saben ustedes lo que pasó con Adolfo Hitler y la iglesia evangélica en los primeros años que el Führer tomó el poder? Mandó llamar a los pastores de Alemania Hitler y les dijo: ustedes no hay problema, vayan a su iglesia, prediquen, pero no se metan con el nazismo. Cuidado y me atacan. Prediquen lo que quieran, pero no ataquen el nazismo ni ataquen mis verdades. Hubo un hombre, un alemán, un pastor de esos fieles que tiene siempre el Señor, que le dijo al Führer en frente de todo el departamento que tenía de propaganda: señor Führer, discúlpeme, pero la verdad, la predicación de la verdad implica confrontación. Y si nosotros hemos de predicar la verdad está en contra de la suástica, porque es la suástica o la cruz. Nosotros no podemos servir a la suástica y a la cruz, porque serviríamos a dos amos, y desde ahora determino y le digo que es a la cruz a la que voy a servir. A las 2 semanas lo desaparecieron, se lo llevaron a los campos de concentración, la Gestapo, y lo asesinaron a él y a toda su familia. Los demás pastores captaron el mensaje: vamos a servir durante quién sabe cuántos años a dos amos, a Cristo y a los nazis, y no pudieron porque Hitler acabó persiguiendo la iglesia
y mató a la 80% de los pastores en Alemania antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Intolerancia a la nueva religión. La literatura de la nueva era menciona una purga que va a tomar lugar muy pronto para beneficio de la nueva raza. El más grande dueño de la cadena de televisión más grande del mundo, la CNN, Ted Turner, que está casado con una actriz llamada Jane Fonda, dijo estas palabras en la revista Time hace 3 meses. Los cristianos me hacen reír. No creo que Jesucristo disfrutara de la vida con el dinero que yo podría darle. No puedo permitir que los cristianos trabajen en mi empresa. Yo soy el anticristo. En México, la mayor parte de los programas de televisión atacan y ridiculizan a cualquiera que no sea romano. Y si tú no perteneces a Roma, eres de una secta, porque solo Roma es inclusiva. No permite ni que nadie se acerque, porque es clasificado inmediatamente como secta. Persiguen y critican a cualquier grupo religioso que no pertenezca a Roma. Y es exactamente lo que el anticristo va a hacer. Inclusividad. No habrá tolerancia para ninguna otra religión. Cuando la nueva era habla de unir a las religiones, solamente son palabras disfrazadas de odio y disimulo, porque todos los que se unan, y si no se unen, serán perseguidos, lo mismo que en los tiempos pasados. En séptimo lugar, la manipulación mental. Si tú entras a un mercado ahorita, oyes una música que imperceptible conscientemente, pero que entra a la subconsciencia, y ahí estás en Aurrerá comprando, y de repente sales de Aurrerá y ya compraste 70 pesos más de comida. ¿Por qué? Llegas a tu casa, tu esposo te hace un tango tremendo, te gastaste más del dinero, y sí es cierto. Y la mayor parte de la gente no se da cuenta que cuando entra uno a un supermercado y compra de más, es por la música subliminal que ponen, estudiada por expertos, para que la gente, sin que se dé cuenta, por la musiquita que está, te impulsa a comprar más. Es lo mismo que hacen en Navidad. En Navidad ya no es la música en noviembre, ya la ponen desde octubre. Y llegas en octubre y ya oyes Jingle Bells y algo te hace sentir que, ay sí, ¿verdad? Y este venadito, y esto y comienzas a comprar y a comprar y a comprar, impulsado por la música subliminal. Damas y caballeros, la tecnología moderna le dará al anticristo el control de los individuos. El anticristo impondrá una marca a todos los seres humanos y él usará todas las computadoras y microchips especiales para controlar al mundo entero. Erwin Chargaff, conocido como el padre de la bioingeniería, escribe en su libro de Tex Marx, Megaforces, de Austin, Texas, 1988, página 24, dice así: percibo el comienzo de un nuevo barbarismo en el futuro, lo que mañana será llamado la nueva cultura. El nazismo comparado era primitivo junto con esta nueva, absurda y brutal filosofía de la nueva era. El nazismo fue la primer corriente de la llamada moralidad pseudo o precientífica que está siendo preparada para nosotros en un futuro próximo. Muy pronto se nos va a enseñar en las escuelas, y a tus hijos les van a enseñar que se concentren en el tercer ojo. Y así los chamaquitos de primaria y de kinder, hay un tercer ojo, un señor barbonzote les va a decir que tiene un tercer ojo, que se concentren, que crean en las vibraciones cósmicas, que se comiencen a hacer contacto con el más allá, y será obligatorio por el sistema educativo internacional para que nuestros hijos sean programados subconscientemente para adorar al anticristo. Y finalmente, la creencia en la reencarnación. La creencia en la reencarnación es y forma parte de la filosofía de la nueva era y formó parte de Hitler y es la antítesis de las enseñanzas de la Biblia. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comas morirás. Y llega el diablo y le dice: no morirás.
Solamente evolucionarás, regresarás a una cucaracha o regresarás a un señor más educado, y así durante muchas vidas volverás otra vez a la humanidad y hasta que llegues a la evolución. Dios dice, morirás. El diablo dice, seguirás viviendo. La reencarnación es la respuesta satánica a la doctrina del infierno escrita en la palabra de Dios. La Biblia dice en Génesis 2:17, morirás. En Hebreos 9:27 está establecido a los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y después el juicio. Y Satanás le dice a los hombres, no es cierto, no lo creas, vas a morir, pero vas a regresar a vivir en otra persona. La actriz Shirley MacLaine dice que la reencarnación es como el negocio de los artistas, da uno muchas vueltas hasta que lo logras. ¿Cómo va a usar el anticristo la reencarnación? Bueno, pues actualmente en el Tíbet hay un niño como de 4 o 5 años de edad que dicen que es la reencarnación del Dalai Lama. ¿Y saben ustedes que este niño lo consideran Dios? Lee en el selecciones del Reader Digest la historia de este niño. Cómo a los papás les dice, hínquese y lámame los pies porque yo soy Dios. A sus padres y a sus hermanos y a los lamas que están alrededor lo consideran al niño la reencarnación de uno de los más grandes líderes del Tíbet. El anticristo, cuando aparezca, va a hacer maniobras económicas y políticas y va a decir que es la reencarnación de los más grandes hombres del pasado. No tengo la menor duda que el espíritu que controla a Hitler va a controlar al anticristo. Y entonces comenzará la persecución y asesinar a los judíos y a los cristianos principalmente. El nazismo, pues, para acabar en esta mañana, damas y caballeros, fue la primer corriente que preparó el camino para el futuro y el cual será tan cruel que el nazismo será kindergarten, los niños del coro, comparado con lo que el anticristo va a hacer en el mundo. Dios probará al final de la carrera del anticristo, el último dictador mundial, de acuerdo a la Biblia, que ningún ser humano, ningún ángel, ningún demonio es capaz de traer a este planeta una solución permanente a los problemas mundiales más que el reinado de su Hijo Jesucristo. Cuando Él venga en la gloria de su Padre a reinar con nosotros y nos diga, benditos de mi Padre, entren a reinar conmigo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, estuve en el hospital y tuvieron misericordia de mí. Ustedes comenzaron a vivir el cristianismo de acuerdo a la Biblia. No les va a decir, gracias, entren al reino los que fueron a misa de 11 a 8, o a los que fueron a la iglesia presbiteriana o a la protestante. El cristianismo es una relación diaria, viva, dinámica, orgánica con el Hijo de Dios. Y tú puedes ser católico, protestante, o judío, o mormón, y no tener la vida eterna ni el perdón de tus pecados. ¿Cuántos de ustedes en esta mañana no quisieran por primera vez entregarle sus vidas a Jesucristo, el Hijo de Dios? Yo los invito a que lo hagan a través de la fe y que crean en aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Lo probó, la historia nos da testimonio que Cristo con su resurrección cambió al mundo y ahora vive por los siglos de los siglos y nos ofrece sus manos taladradas y llenas de sangre para decirnos, yo soy el que estuve colgado entre el cielo y la tierra y te ofrezco en esta mañana el perdón, el camino y la vida eterna. Invita a Cristo a tu corazón, hoy que tu vida ha sido preparada por el Espíritu de Dios. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. En esta mañana muchos de ustedes han venido tan vacíos, tan confundidos, buscando en diversas filosofías, en diversas religiones, en diversos sistemas de pensamiento, la verdad.
La Biblia dice, solo hay una verdad. No hay dos ni tres verdades. Solo hay una verdad. Jesús. Él dijo que Él era la verdad. Y Él murió en una cruz y volvió a vivir para demostrarnos que Él era el que poseía las llaves de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, y sus palabras nos siguen vibrando a los oídos 2000 años después. En estos 2000 años se han levantado tantos falsos profetas, tantos líderes que han engañado a los hombres, tantas religiones que nosotros hemos inventado. Pero las palabras de Cristo son: nadie va al Padre si no es por mí. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es quien dio su vida por ti y por mí. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él, y nada más Él, era Dios en la carne. Tú y yo somos criaturas y no somos dioses, ni nunca seremos dioses, porque no nos creamos a nosotros mismos, ni tenemos control sobre nuestra muerte. Solo Dios tiene su razón de su existencia en Él mismo. Tú y yo dependemos de Él. Somos criaturas y le debemos respeto, le debemos obediencia y le debemos sometimiento. Porque todo aquel que se rebela destruye su propia vida. Todo aquel que obedece conocerá el camino de la felicidad, porque solo en la obediencia existe la paz en nuestro corazón. En esta mañana, dile a Cristo que entre a tu vida por primera vez, si nunca lo has hecho, con estas palabras: Señor mío y Dios mío, he buscado tanto en la vida y ahora descubro que es a ti, Señor Jesucristo, a quien he estado buscando. Eres tú la razón de mi existencia, eres tú la causa por la cual vivo y tú eres la única razón de mi propia muerte. Yo creo en esta mañana que soy pecador, que mi vida te ha ofendido y que tú pagaste en esa cruz con tu sangre por mis pecados. Lávame, límpiame, perdóname con tu sangre preciosa, porque creo que solo tu sangre me puede lavar. Creo que a los 3 días volviste a vivir y te levantaste de los muertos para vivir eternamente sentado junto a tu Padre. Señor Jesús, te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y te doy las gracias porque salgo de este lugar contigo en mi corazón. En tu nombre santo, bendito Jesús. Amén. Creó nuevas fuentes de trabajo. Le devolvió al pueblo alemán el sentimiento de orgullo e identidad que ellos con los años habían perdido. El anticristo hará exactamente lo mismo, pero a una escala mundial, porque realizará milagros económicos y políticos que capturarán la imaginación de billones de personas que le seguirán ciegamente. Esto está profetizado por el profeta hebreo Daniel en el capítulo 8 de su libro, versículos 23 al 25. Y dice Daniel que escribió hace 2600 años. Esto respecto al anticristo. Al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá
a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Erwin Laszlo, del Departamento de Entrenamiento e Investigación de las Naciones Unidas, citó estas palabras el año pasado, en 1997. La sociedad debe entrar a un estado de inestabilidad crítica para dar paso a la evolución de un nuevo hombre. Una crisis mundial será la que ocasione el surgimiento de una nueva era. Muy pronto seremos los maestros de nuestro propio destino. Aquí encontramos que una vez desestabilizado el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, el anticristo obtendrá el poder. Y exactamente igual que Hitler, el anticristo estará controlado por poderes satánicos de maldad. Marlene Ferguson, la más grande líder de la nueva era en Estados Unidos, escribió en su libro La conspiración de Acuario estas palabras: un cambio está por suceder en el mundo. No será un nuevo sistema, sino una nueva mente. Existe ya un movimiento subterráneo que ha comenzado a cambiar la sociedad, una transformación de la conciencia. Damas y caballeros, ¿qué cosa es la nueva era? ¿Cuáles son las filosofías que están en la escuela de tus hijos, en la secundaria, en la preparatoria, en las universidades? El 90% en la televisión, el 90%, el 95% en los periódicos y revistas. ¿Y qué es lo que se enseña a nivel político? ¿Y qué es el trasfondo y el fundamento de los nuevos economistas y políticos del siglo XX? La nueva era es un movimiento filosófico, religioso, que ha tomado ideas de todas las religiones y de todas las filosofías sin ninguna consistencia o evidencia racional. Se enseña principalmente en la nueva era que el camino para la paz y el significado para la vida se encuentra en las religiones orientales, en la meditación trascendental, en el yoga, en la reencarnación, en la transmigración, en la deidad, que cada uno de nosotros somos dioses y que todos tenemos el potencial de ser dioses. El problema, dice la nueva era del ser humano, no es el pecado, sino la ignorancia, porque si conocemos y descubrimos nuestra divinidad, porque todos somos dioses, podremos traer la paz mundial. ¿Cuáles son pues las doctrinas de la nueva era que están pavimentando el camino para el futuro anticristo? Voy a enumerarlas a continuación y las vamos a ir estudiando una por una. La primera es la transformación de la conciencia humana. La segunda, creer que somos dioses. La tercera, creer en la naturaleza espiritual del ocultismo. La cuarta, creer en una unidad mundial de todas las religiones. 5, optimismo de que el mundo va a mejorar. 6, intolerancia a cualquier grupo que se oponga a la nueva era. 7, la manipulación mental que existe actualmente en la música subliminal y en los cassettes para que te puedas autosuperar en las doctrinas de la autoestima y del positivismo. Y 7, octavo lugar, en la creencia en la reencarnación. Veamos en primer lugar la transformación de la conciencia humana, el movimiento de la nueva era. Enseña que los seres humanos podemos ser cambiados y transformados para ver la realidad en una nueva dimensión. La mente humana, enseñan, tiene poderes latentes igual que lo que enseñan los gurús. La misma doctrina del Dalai Lama.
La misma doctrina de los lamas del Tíbet, que tenemos poderes y que podemos convertirnos en algo que controle y transforme el universo. El hombre está en un periodo de evolución universal porque está dejando el antiguo mundo para incorporarse al nuevo mundo. Escuchen lo que dice Marlene Ferguson, la más grande líder de la nueva era en Estados Unidos. De acuerdo a mis pensamientos y a lo que me han comunicado mis espíritus, escribe Marlene Ferguson, hay dos maneras de evolucionar. Uno, a través de la meditación trascendental. Dos, a través de drogas psicodélicas. Ya vimos cómo Hitler fue lanzado al mundo espiritual, precisamente a través de ¿qué? Hitler fue lanzado al mundo espiritual a través de las religiones orientales, a través del ocultismo y lo mismo que enseña actualmente la nueva era. Hitler también experimentó la meditación porque él entraba en estados de éxtasis y probó drogas mezcladas con la mescalina que le provocaban alucinaciones y visiones sobrenaturales. Eckhart, el más grande líder de Hitler, su maestro en brujería, quien le indujo en estas experiencias, dijo antes de morir en 1923, de acuerdo al escritor Ravenscroft en la página de su libro número 91. Eckhart dijo antes de morir: sigan a Hitler, yo lo he iniciado en los secretos divinos del Medio Oriente. Yo le he abierto los centros de la visión y le he dado los medios de la comunicación con los poderes del más allá. No lloren por mí, porque yo he influenciado a Alemania y a la historia más que cualquier otro alemán. Más tarde, cuando Hitler llegó al poder, se unió a la Sociedad del Thule, un grupo satánico iniciado en la transformación esotérica. Esta Thule era una isla legendaria donde estuvo supuestamente la Atlántida y donde espíritus de las montañas de las Himalayas viajaban a la isla del Thule y a las personas que estaban en la sociedad del Thule les transmitían poderes psicodélicos, sobrenaturales, parapsicológicos, para poder entrar en contacto con la realidad de la cuarta dimensión, o como ellos le llaman, la conciencia universal. Los miembros de la sociedad del Thule creían que todos podemos tener energía a través de contactos con los extraterrestres y que la raza aria era la escogida por los extraterrestres para gobernar el mundo. Esta filosofía Hitler la absorbió, Hitler la digirió, Hitler la asimiló, y cuando estuvo en el poder quiso matar a todos los judíos y levantar una raza superior en el mundo que le llamó la raza aria, con el propósito de que cumpliera las profecías de los espíritus que le habían dicho que en la sociedad del Thule gobernarían el mundo. Por eso cuando Hitler se paraba en Alemania, ¿qué le decía a los alemanes? ¿Recuerdan ustedes? El Tercer Reich durará ¿cuánto? 1000 años. Imagínate que escuches a un político que te diga que el gobierno de México va a durar 1000 años. Lo primero que vas a decir es: ¿de cuál fumó? Pero 85 millones de alemanes lo creyeron, damas y caballeros. Y aunque parezca difícil de creerse, está en la historia. Hitler estaba convencido que duraría 1000 años su imperio. ¿De dónde sacó él estas marihuanadas a la luz del siglo XX? Del trasfondo ocultista y convencido de los poderes que lo habían poseído. El anticristo va a experimentar una transformación igual a la de Hitler mediante poderes otorgados por el mismo ser maligno que se los dio a Hitler. Dice Daniel capítulo 8 versículo 24: su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Y en Apocalipsis capítulo 13 versículo 7, la Biblia dice del anticristo: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y dice el versículo 4: y adoraron al dragón, que había dado autoridad
a la bestia. La bestia en Apocalipsis es el anticristo en el capítulo 13. Vemos pues que Satanás hace 2000 años al Hijo de Dios le ofreció lo mismo. Y le dijo: yo te ofrezco los reyes del mundo, los reinados y la gloria, si tú te hincas y me adoras. ¿Y qué le contestó el Señor Jesucristo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cristo no vio el reino temporal que nos ofrece el diablo todavía. Cristo no vio las cosas que no duran, el pecado y la autodestrucción a la cual somos sumergidos cuando abandonamos la Biblia y la palabra de Dios. Cristo vio el reinado que viene después del anticristo y que junto con él reinaremos los que hayamos puesto nuestra fe en la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y Satanás le continúa ofreciendo lo mismo a todos los seres humanos. Uno de los grupos más famosos de este siglo, llamado los Beatles, que tuvieron su origen en Liverpool, en Inglaterra. El cantante principal, el líder de ellos que fue asesinado, llamado John Lennon, tuvo una visión donde él dijo que él era más grande que Jesucristo. Y en la visión que él escribe, dice que le dijeron que fueran al Medio Oriente con los lamas, y se fueron los Beatles a los lamas al Medio Oriente. Y cuando regresaron a Europa, lo primero que hicieron fue decirle a los jóvenes: ¡viva la marihuana! Y en la década de los 60, todos nosotros somos testigos como en el 60 a los 70 comenzó la drogadicción como jamás en la historia en el mundo entero. Antes de los 60, pocos jóvenes con trabajo se tomaban una cerveza. Pero de los 60 para acá, la marihuana se hizo popular. Después vinieron los hongos alucinantes y los peyotes y los que vendía aquí doña Sabina en Oaxaca. Y después vinieron las drogas psicodélicas y las películas psicodélicas. Entraron los grupos mucho más pesados del heavy metal, como Judas Priest, como Ozzy Osbourne, hombres y muchachos totalmente poseídos por demonios, como los Rolling Stones, ofreciéndole a los jóvenes lo que el diablo le ofreció a Cristo, lo que le ofreció a Hitler y lo que le ofrecerá al anticristo: el poder, la fama y todo, sin contar el precio, nuestra autodestrucción. En segundo lugar, creer en la deidad humana. El apóstol Pablo escribió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4: el anticristo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. La palabra anticristo, en su raíz etimológica, tiene dos significados. Anti, el prefijo griego, significa en lugar de, y también significa en contra de. Entonces el anticristo significa un hombre que se va a poner en el lugar de Cristo. Él se va a hacer llamar que Él es el Mesías y convencerá a Israel que Él es el Mesías, y los judíos serán engañados principalmente. Y en segundo lugar, es un hombre que estará en contra de todas las enseñanzas y verdades absolutas que están escritos en este santo libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Y el ataque que la Biblia tiene ahorita en los medios de comunicación, en la radio y en la televisión, están preparando el camino para que todos los seres humanos que en esta época no crean en la sangre derramada en la cruz del Calvario, todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, adorarán al anticristo como adoraron hace 50 años a Adolfo Hitler. Creer que somos dioses es el absurdo, el pensamiento más retrógrada, irracional, animal e insanidad mental más grande que un ser humano pueda atentar. ¿Quién fue en este siglo el que levantó la filosofía más que en cualquier otro siglo del ateísmo? Un filósofo alemán que influyó en Hitler llamado Friedrich Nietzsche. Este hombre escribió El Anticristo,
escribió Zaratustra, donde decía: Dios está muerto. La actriz de cine más grande en Estados Unidos, directora de la nueva era en California, Shirley MacLaine, en su serie de televisión que tiene cada semana acerca de la nueva era, un día comenzó en la playa a ir gritando por todos lados y gritándole a todo mundo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Y aunque parezca irracional, la raza humana está actualmente lista para creer que somos dioses, filosofía que tiene sus antecedentes en la nueva era. Los césares romanos creyeron que eran dioses y se mandaron a adorar como dioses. Aníbal, el conquistador, Alejandro el Grande, Hitler y la nueva era se han creído y creen que son dioses. Los gurús creen que somos dioses. El Dalai Lama le dijo al Papa hace 4 años que él era Dios en la carne. Y vivimos una época de racionalización, de tecnología, de avances científicos. Pero somos enanos mentalmente. Nos jactamos y nos ensoberbecemos de que hay tantos doctorados y tantos títulos que están ofreciendo por todos lados, pero nunca la raza humana, como en esta época, había estado sumida en el absurdo y en la irracionalidad para llegar a creer, como creyeron con Hitler, de que somos dioses. Y todos los gurús y toda la filosofía de la nueva era está basada en que somos dioses o llegaremos a ser dioses algún día. En tercer lugar, creer en la naturaleza del ocultismo. Es increíble el resurgimiento moderno de las ciencias ocultas. ¿Saben ustedes que hace algunos años ni siquiera era popular creer en milagros? Porque la filosofía del materialismo atea enseñaba que solo la materia existe. No hay espacio en el universo para creer en un Dios, ángeles o demonios. Todo fue reducido hace algunos años a la materia y a la energía, pero no en los últimos 30 años, donde de una forma espectacular por todos lados hay películas de brujería, cosas de brujería, la ciencia se oculta, los presidentes de las naciones, los artistas de cine están metidos en el espiritismo, en vibraciones cósmicas, en el más allá, en hacer contacto. Ha resurgido otra vez en el mundo el interés por las ciencias ocultas. Dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 10, el apóstol Pablo respecto al anticristo. El anticristo vendrá por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo 10, nos prohíbe que ni siquiera vayas a que te lean la mano, ni que te lean el café turco, ni que trates de comunicarte con tu tío o con tu mamá, ni que te metas en las cartomancias ni en el ocultismo. La Biblia prohíbe el involucramiento de los seres humanos en las ciencias ocultas. Y dice así: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Cualquier persona en esta mañana o por la televisión que nos están viendo que practique el ocultismo delante de Dios es un pecado muy grande. Sin embargo, los tiempos han vuelto a cambiar. Una encuesta reciente por la Universidad de Chicago acaba de demostrar que el 67% de los americanos creen en las ciencias ocultas, el 29% creen en la reencarnación, el 42% creen que se puede hacer contacto con los extraterrestres y también con los muertos.
Docenas de libros de la nueva era manifiestan la dimensión espiritual del ocultismo. Escuchen estos títulos de los libros de la nueva era que están en Sanborns: Estados de trance y sanidad, Siendo más que un psíquico, Milagros y otras realidades, Cómo ser tu propio sanador, Yo creo en las ciencias ocultas, Yo y Lucifer somos la misma persona. Ve ahorita al acabar el desayuno y si lo quieres comprar está en Sanborns y en todos los VIPs. Los libros de la nueva era. En cuarto lugar, creer en la unidad religiosa. La nueva era enseña fervientemente el globalismo, la creencia de que los problemas masivos de la humanidad solo pueden ser solucionados a través de la unidad de todas las naciones bajo una sola religión. Pero ¿cómo puede ser esto logrado? Escucha lo que dice el investigador Mortimer J. Adler del Instituto Aspen, y él dice esta solución. Número 1, la paz mundial es imposible sin un gobierno mundial. 2, el gobierno mundial es imposible sin un sentido de comunidad mundial. 3, la comunidad mundial es imposible de ser creada sin una unidad en una sola religión. En otras palabras, no podemos llegar al globalismo a menos que todo el mundo crea lo mismo. Así pues, dicen los de la nueva era, hagamos a un lado las doctrinas de la Biblia y las discusiones teológicas y vamos a crear una nueva religión y que todas las religiones se unan alrededor del Papa romano. En esto están de acuerdo los árabes, el Islam y la mayor parte del judaísmo, en centrar las religiones bajo un solo hombre. Y el hombre que más ha luchado porque todas las religiones se unan alrededor es precisamente el Papa Juan Pablo II, actualmente el emperador de Roma. Damas y caballeros, Jesucristo enseñó exactamente lo opuesto. En Juan 14:6, Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Jesús enseña en la Biblia que cualquier camino que los hombres enseñemos, que no sea Él, son caminos que conducen a la muerte, a la confusión y a nuestra destrucción. No es verdad, dice la Biblia, que todas las religiones llevan a Dios. Jesús dice, soy yo el que llevo a Dios, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera dar a conocer. Mateo 11, 27 y 28. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, la Biblia dice, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos más que en el nombre de Jesucristo. Pero la filosofía actual e internacional de la nueva era tiene el objetivo y tiene el fin de atacar y de destruir los fundamentos de la Biblia. Y nosotros los que nos llamamos cristianos, la mayoría no conoce ni siquiera el origen del cristianismo. No sabes ni en qué estás parado. Hay cristianos, yo conozco, que son brujos. Van a misa y van al teposteco a que les lean las cartas. Hay cristianos que son masones y dicen que son cristianos. Hay otros que van a la dianética y son cristianos. Y Jesucristo nos dice que no podemos servir a dos hombres porque todos los sistemas de filosofía del mundo están en total contraposición con las enseñanzas de la palabra de Dios. El creer que nosotros podemos unirnos es una de las herejías más grandes que existen en la humanidad. Número 5, optimismo de la era futura. Por todos los periódicos que he leído en los últimos 15 días y revistas, se está enseñando que el mundo no va a ser destruido en el año 2000, que son
tonterías de los cristianos y de las profecías, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, las personas que están sacando estos artículos de que no va a ser destruido el mundo en el año 2000, ¿han leído a Nostradamus? ¿Por qué a Nostradamus sí le creen y no le creen a la Biblia? En una cosa estamos de acuerdo, la Biblia no da fechas. Y el que diga que en el año 2000 se equivoca porque no hay una fecha en la Biblia. Sabemos nada más que cuando se firme en el Medio Oriente la paz entre los árabes y los judíos, es lo único que la Biblia nos da como señal. Cuando un hombre haga la paz entre los judíos y entre los árabes, este hombre es el futuro dictador mundial, el anticristo. Mientras este evento no se lleve a cabo históricamente, no crean ninguna fecha, porque los que dan fechas son falsos profetas. En eso estamos de acuerdo, pero sí sabemos, y cuando la perdieron, sus imperios sucumbieron y ya no había ninguna esperanza para la sobrevivencia de tal imperio. Hitler pasaba horas y horas mirando esta lanza, estaba fascinado, absorto en ella, y le invitaba a los poderes ocultos que poseían esta lanza para que le poseyeran a él también y controlaran su alma. Él creía firmemente que esta arma, esta lanza, era el puente entre el mundo de las tinieblas y su vida, y quedó embrujado por sus misterios y su poder. Un amigo de Hitler en esos tiempos, llamado Walter Stein, también fue conmovido por estos supuestos poderes de la lanza, y el más grande escritor acerca de la vida de Hitler, el más grande biógrafo de Hitler, llamado Trevor Ravenscroft, escribió al respecto y dijo así en su libro La lanza del destino: Hitler se paraba enfrente de la lanza con el doctor Stein como en trance, como una persona poseída por poderes mágicos. Su cara enrojecía y sus ojos brillaban con un brillo maléfico. Toda su fisonomía parecía ser transformada, como si algún espíritu extraño le hubiera poseído. El doctor Stein, que era de los mejores amigos de Hitler en su juventud, jamás se imaginó que Hitler se iba a convertir en algún día en los canales de los poderes del ocultismo del mismo Lucifer. Poco más de sonido, por favor. Los miembros originales del partido nazi fueron los que le introdujeron a Hitler en el mundo de la profundidad de la percepción espiritual, y el mentor principal de Hitler fue un hombre llamado Dietrich Eckart, quien era un brujo y experto en las artes mágicas y ocultismo, y transformó a Hitler en un demonio. Eckart había enseñado que él había recibido misteriosos y poderosos poderes ocultos, y que él era, le dijo un espíritu, el que prepararía el camino del futuro anticristo de la humanidad, el futuro anticristo del mundo, que sería el vaso de Satanás para conquistar el mundo y llevar a la raza aria a la gloria. Esto fue escrito en el libro de Ravenscroft, en la página 92, La lanza del destino, en 1982. Hitler después leyó al autor Ralph Mannheim, que fue famoso por su libro Los protocolos de los hombres sabios de Sion, donde este hombre decía que se iba a levantar un anticristo que iba a perseguir a los judíos. Y cuando Adolfo Hitler subió al poder del partido nazi, él estaba convencido que él era el canal de los poderes de Lucifer, que él era el canal del doctor Stein, y que él cumpliría la profecía de ser el futuro emperador mundial. Adolfo Hitler tomó el poder del partido nazi en 1921, y el mismo año en que celebraba sus 33 años, la misma edad, él decía, que tenía Cristo cuando comenzó su ministerio terrenal. Para estos tiempos, Hitler estaba totalmente involucrado, sumido y embriagado con libros de magia, de parapsicología, de ocultismo, de brujería y de vibraciones cósmicas. Al igual que el anticristo que vendrá,
Hitler estaba totalmente demonizado y controlado por los poderes del mal. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la Biblia dice respecto al futuro anticristo: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí encontramos que la Biblia le llama a Lucifer el dragón, le llama la serpiente antigua, le llama el engañador del mundo entero. Y en Apocalipsis 13, versículo 4, la Biblia dice que la humanidad adorará al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La Biblia nos muestra que cuando el mundo alemán, 80 millones de alemanes, se paraban enfrente de Hitler y le decían ¡Heil Hitler!, estaban saludando al mismo Satanás. Y la mayor parte de los alemanes, sin saber que ese hombre estaba controlado enteramente por poderes ocultos y por espíritus inteligentes de maldad. Todos los que conocieron a Hitler en esos tiempos estaban convencidos de sus poderes ocultistas. Por ejemplo, Augusto Kubitschek, quien vivió con Hitler en Viena, escribió: parecía como si otro ser o espíritu hablara a través de él, pues estoy seguro que no era Hitler quien hablaba esas palabras, sino como si él mismo sabía que fuerzas extrañas le poseían y le controlaban. Otro hombre llamado Röschning, quien fue de los asociados de Hitler, pero que más tarde desertó y se unió al Partido Británico y se convirtió en consejero de Winston Churchill, escribió en su libro El Mesías Oculto, publicado por Schuster, Nueva York, en la página 120, y dice estas palabras: Hitler era una especie de medium. No tengo la menor duda de que estaba poseído por fuerzas más poderosas que él mismo, donde Hitler era solamente un vehículo a través del cual operaba el mismo Satanás. Cuando Hitler conquistó Viena y estaba en el poder, se dirigió en la noche a la librería de Hofberg en Viena, Austria, y custodiado por sus soldados, tomó la lanza detrás de la vitrina y exclamó estas palabras: desde ahora siento que poseo el mundo entero en mis manos, y yo seré el futuro Führer y el más grande hombre que saque a Alemania de su identidad perdida. Yo sé que estoy poseído por poderes extraños, pero no puedo evitarlo. Yo seré el último dictador mundial. De acuerdo a Ravenscroft, el biógrafo de Hitler, esta lanza, cuando vino el juicio de los nazis al final de la Segunda Guerra Mundial, que se llamó Nuremberg, porque fue hecho en la ciudad de Nuremberg, Alemania, la lanza fue escoltada por los aliados y la regresaron a la iglesia de Santa Catarina en Nuremberg. Y cuando los aliados llegaron a Alemania, ellos la guardaron en una cámara secreta, y esta lanza cayó en manos de los americanos el mismo día que Hitler cometió suicidio en su búnker, y actualmente la lanza se encuentra en la misma librería de Hofberg, Viena, en Austria. Cualquiera de ustedes que la quiera ir a ver está a su disposición desde hace más de 35 años. Vamos a ver a continuación, después de tener este trasfondo de Hitler, la forma como desde 1945 a 1998 ha evolucionado o ha progresado la política, la economía, el comercio y la filosofía. Hitler, sin duda, fue un prototipo, tal vez el más grande, del anticristo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vivía una hiperinflación y los ahorros de los alemanes se convirtieron y se desvanecieron como el polvo. Hitler apareció en la escena mundial
como un genio político que acabó con la inflación, sacó a los comunistas y que tal vez algunos años pasando, el año 2000, nuestro Señor Jesucristo venga en su gloria con todos sus santos por todos nosotros. Aunque no sabemos la fecha ni el año, sí sabemos que se acerca una era en la que Cristo traerá la paz. Pero los miembros de la nueva era dicen esto: vamos dejando la era de Piscis y entramos a la época de Acuario. El mundo se va a mover hacia la paz y la democracia, y a través del desarrollo de nuestra divinidad y potencialidades lograremos un mundo perfecto. Tendremos la paz. No necesitamos a Dios, nosotros somos dioses, y con nuestra inteligencia y con nuestra potencialidad podemos levantar el mundo y traer la paz universal bajo un nuevo gobierno mundial. ¿Qué dice la Biblia? Primera de Tesalonicenses 5:3, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 7? Cuando hayan acabado su testimonio, entonces se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos, y el anticristo tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Damas y caballeros, puesto que el Medio Oriente es la zona geográfica más peligrosa del mundo, el anticristo hará un pacto satánico con Israel, Daniel 9:27, Apocalipsis 13:5, y entonces los árabes y los judíos por 7 años, entre comillas, van a tener paz, y el anticristo lo quebrantará a los 3 años y medio, entrará al templo y se proclamará a sí mismo Dios y unirá a todos bajo una bandera religiosa internacional. Número 6, intolerancia a los que se opongan. El futuro gobierno mundial va a ser inclusivo y no va a permitir que ninguna otra religión gobierne. Todos podrán mantener sus creencias mientras acepten las doctrinas del anticristo. ¿Saben ustedes lo que pasó con Adolfo Hitler y la iglesia evangélica en los primeros años que el Führer tomó el poder? Mandó llamar a los pastores de Alemania Hitler y les dijo: ustedes no hay problema, vayan a su iglesia, prediquen, pero no se metan con el nazismo. Cuidado y me atacan. Prediquen lo que quieran, pero no ataquen el nazismo ni ataquen mis verdades. Un hombre, un alemán, un pastor de esos fieles que tiene siempre el Señor, que le dijo al Führer en frente de todo el departamento que tenía de propaganda: señor Führer, discúlpeme, pero la verdad, la predicación de la verdad implica confrontación. Y si nosotros hemos de predicar la verdad está en contra de la suástica, porque es la suástica o la cruz. Nosotros no podemos servir a la suástica y a la cruz, porque serviríamos a dos amos, y desde ahora determino y le digo que es a la cruz a la que voy a servir. A las 2 semanas lo desaparecieron, se lo llevaron a los campos de concentración, la Gestapo, y lo asesinaron a él y a toda su familia. Los demás pastores captaron el mensaje: vamos a servir durante quién sabe cuántos años a dos amos, a Cristo y a los nazis, y no pudieron porque Hitler acabó persiguiendo la iglesia y mató a la 80% de los pastores en Alemania antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Intolerancia a la nueva religión. La literatura de la nueva era menciona una purga que va a tomar lugar muy pronto para beneficio de la nueva raza. El más grande dueño de la cadena de televisión más grande del mundo, la CNN, Ted Turner, que está casado con una actriz llamada Jane Fonda, dijo estas palabras en la revista Time hace 3 meses: los cristianos me hacen reír. No creo que Jesucristo disfrutara de la vida con el dinero que yo podría darle. No puedo permitir que los cristianos trabajen en mi empresa. Yo soy el anticristo. En México, la mayor parte de los programas de televisión atacan y ridiculizan a cualquiera que no sea romano.
Y si tú no perteneces a Roma, eres de una secta, porque solo Roma es inclusiva, no permite ni que nadie se acerque, porque es clasificado inmediatamente como secta. Persiguen y critican a cualquier grupo religioso que no pertenezca a Roma. Y es exactamente lo que el anticristo va a hacer. Inclusividad. No habrá tolerancia para ninguna otra religión. Cuando la nueva era habla de unir a las religiones, solamente son palabras disfrazadas de odio y disimulo, porque todos los que se unan, y si no se unen, serán perseguidos, lo mismo que en los tiempos pasados. En séptimo lugar, la manipulación mental. Si tú entras a un mercado ahorita, oyes una música que imperceptible conscientemente, pero que entra a la subconsciencia, y ahí estás en Aurrerá comprando, y de repente sales de Aurrerá y ya compraste 70 pesos más de comida. ¿Por qué? Llegas a tu casa, tu esposo te hace un tango tremendo, te gastaste más del dinero, y sí es cierto. Y la mayor parte de la gente no se da cuenta que cuando entra uno a un supermercado y compra de más, es por la música subliminal que ponen, estudiada por expertos, para que la gente, sin que se dé cuenta, por la musiquita que está, te impulsa a comprar más. Es lo mismo que hacen en Navidad. En Navidad ya no es la música en noviembre, ya la ponen desde octubre. Y llegas en octubre y ya oyes Jingle Bells y algo te hace sentir que, ay sí, ¿verdad? Y este venadito, y esto y comienzas a comprar y a comprar y a comprar, impulsado por la música subliminal. Damas y caballeros, la tecnología moderna le dará al anticristo el control de los individuos. El anticristo impondrá una marca a todos los seres humanos y él usará todas las computadoras y microchips especiales para controlar al mundo entero. Erwin Chargaff, conocido como el padre de la bioingeniería, escribe en su libro de Tex Marx, Megaforces, de Austin, Texas, 1988, página 24, dice así: percibo el comienzo de un nuevo barbarismo en el futuro, lo que mañana será llamado la nueva cultura. El nazismo comparado era primitivo junto con esta nueva, absurda y brutal filosofía de la nueva era. El nazismo fue la primer corriente de la llamada moralidad pseudo o precientífica que está siendo preparada para nosotros en un futuro próximo. Muy pronto se nos va a enseñar en las escuelas, y a tus hijos les van a enseñar que se concentren en el tercer ojo. Y así los chamaquitos de primaria y de kinder, hay un tercer ojo, un señor barbonzote les va a decir que tiene un tercer ojo, que se concentren, que crean en las vibraciones cósmicas, que se comiencen a hacer contacto con el más allá, y será obligatorio por el sistema educativo internacional para que nuestros hijos sean programados subconscientemente para adorar al anticristo. Y finalmente, la creencia en la reencarnación. La creencia en la reencarnación es y forma parte de la filosofía de la nueva era, y formó parte de Hitler, y es la antítesis de las enseñanzas de la Biblia. Dios le dijo a Adán y Eva: el día que comas morirás. Y llega el diablo y le dice: no morirás. Solamente evolucionarás, regresarás a una cucaracha o regresarás a un señor más educado, y así durante muchas vidas volverás otra vez a la humanidad, y hasta que